Ya estamos en la lección número 11 de nuestro programa Lecciones de la Biblia. ¿Recuerdas tú que estamos desde la Universidad Adventista de Chile? Y aún estamos a tiempo. Si tú ingresas al www.unach.cl, encontrarás allí las 24 carreras disponibles para tu postulación. Por lo tanto, nos puedes escribir al correo electrónico admisión@unach.cl. Y nosotros, por supuesto, también estamos dispuestos a comenzar un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Esta semana, de la batalla a la victoria. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Daniel, capítulo 10, versículo 19. Y ya estamos en el capítulo número 11 de Lecciones de la Biblia. Hemos estado durante todas estas semanas hablando acerca de la temática que comprende el libro de Daniel. Precisamente vamos a estar hablando y abriendo la Biblia ahí en el capítulo 10. Es la última visión que recibe Daniel y que comprende tres capítulos que son aparentemente completamente diferentes, pero que a la vez están conectados para cumplir un propósito que Dios tiene de forma muy señalada para mostrarnos qué sucederá en el tiempo final. Pero todo esto se origina con una situación, con una problemática que vive Daniel, en donde la respuesta de Dios no tarda en llegar, y esa respuesta involucra una dimensión cósmica, de que cuando tú y yo tenemos un problema es porque estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Es por eso que para desarrollar esta temática hemos invitado al pastor Carlos Parra. Gracias, pastor, por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias por la invitación, Joel. Y también con nosotros está el pastor Víctor Toman. Gracias, pastor, por acompañarnos. Ya estamos en la parte final de nuestro estudio, pero siempre es un gusto contar con su presencia. Muchas gracias. Un gusto poder compartir con nuestros amigos el estudio de la palabra de Dios. Así es. Pastor Parra, cuéntenos, usted cuántos años de ministerio, dónde está desempeñando sus funciones actualmente acá en nuestro territorio nacional. Bueno, actualmente estoy sirviendo como misionero en la ciudad de Chillán, llamado el distrito de Chillán Viejo, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, y un privilegio servir a la iglesia en esta área del país. Así es, muy bien. Con 2 hijos, esposa. 2 hijos, sí. Ya tenemos 20 años en el ministerio. Mi hijo mayor tiene 21 y está sirviendo también en la Universidad Adventista. Y mi hija menor, ya Belén, está por graduarse de la enseñanza media también. Muy bien. Sí. Bueno, recordar siempre que estamos desde la Universidad Adventista, especialmente desde la iglesia, desde el templo, aquí donde sábado tras sábado también los programas de semana nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios sin antes orar, por supuesto. Pastor Carlos, por favor, diríjanos en oración. ¿Cómo no? Padre nuestro, en este momento queremos pedir la bendición de lo alto para estudiar tu palabra, que nos des sabiduría, que nos des la inteligencia para poder desarrollar este estudio bíblico, para que sea de beneficio para nosotros y para todas las personas que están viendo y escuchando este programa. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay ciertas similitudes y diferencias entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Algunas similitudes es que en ambos casos Daniel dedica tiempo para orar, para ayunar, para concentrarse ante un problema, ante una situación
a la oración. Hemos visto, yo creo que de forma más que suficiente, lo que involucra el estudio de la Biblia, la oración en la vida del cristiano. Pero yo quiero destacar lo siguiente, que vemos a un joven que confía en Dios, que ora al Señor, pero ahora a estas alturas estamos hablando de una persona de aproximadamente 90 años. Exacto. Ya han pasado cercano a los 70 años y Daniel tiene más de 90 años. La pregunta es, ¿qué opinión o qué visión tenemos nosotros como cultura occidental de las personas de la tercera edad? Y lo que vemos en la Biblia, aquí un hombre siendo usado, un hombre dando testimonio, ¿no es injusto muchas veces cómo nosotros en nuestra cultura tratamos a las personas adultos mayores? Lamentablemente sí, lamentablemente nuestra cultura no respeta y lamentablemente no valora a las personas de la tercera edad. Pero gracias sean dadas a nuestro Dios, que para Él, sea niño, sea adulto, sea joven, sea anciano, tiene el mismo valor para Él. Y cuando nosotros vemos la lectura bíblica, vemos que Dios los utiliza a todos por igual. Y especialmente a aquellos que dedican su vida para servir al Señor. No importa la edad que tenga. Y aquí en este caso, como recién mencionabas, 90 años y está en el palacio atendiendo como ministro. Y es una persona de confianza, una persona de una vida intachable. Pero también me enseña que este hombre ya anciano es un hombre que confía en Dios, depende de Dios, y cuando tiene alguna situación en la vida que es complicada, sabe perfectamente a quién recurrir. Y eso es una enseñanza para nosotros. Tenemos el mismo caso con Juan, ¿no? Sí, El profeta claro. del Nuevo Testamento también, los dos grandes libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, autores, misma edad aproximada. Creo que es un llamado en primer lugar para nosotros los pastores y poder mirar a nuestros hermanos de avanzada edad de una forma diferente a como muchas veces los podemos llegar a ver de acuerdo a nuestra cultura. Correcto. Siendo usados, siendo parte activa dentro del pueblo de Dios también. A propósito de tu pregunta, ¿no? En Occidente consideramos que la gente ya de la tercera edad ya cumplió su etapa, digamos, por decirlo así de una manera útil. Sin embargo, tenemos mucho que aprender de ellos, de su sabiduría, de su experiencia. De hecho, hay proverbios que dicen que deberíamos inclinarnos delante de las canas y escuchar la sabiduría de nuestros mayores. Pienso que es un llamado importante que la lección nos invita a hacer, a que podamos ser más humildes. Generalmente los ancianos no son escuchados. Por lo tanto, deberíamos dedicarle tiempo. Más que hablarle a los ancianos, deberíamos escucharles y aprender de su sabiduría y de su experiencia, como podemos ver aquí en el caso de Daniel o Juan, como tú mencionas. Exacto, interesante, ¿no? No quise ir directamente al capítulo de estudio sin antes mencionar aquello que no debiera pasar por desapercibido. Ya en el versículo 1 del capítulo 10, si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que Daniel nos sitúa en el contexto histórico, en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Le fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera, pero junto con la revelación, o en el tiempo de la revelación, había un conflicto y este conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Luego dice que por un espacio de 3 semanas él estuvo en aflicción, no comió manjar delicado, no entró en su boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron 3 semanas. ¿Cuál es el problema que tiene que enfrentar o que está enfrentando aquí Daniel? El problema es que él se entera y sabe que la ciudad de Jerusalén, su pueblo, está destruida. Él sabe que no se ha reedificado y eso naturalmente angustia su corazón. Él ve de que a pesar de que está el tiempo cumpliéndose de la profecía, no hay un avance. El pueblo está en otra. El pueblo no está sintonizado con seguir a Dios. Por lo tanto, él yo creo que tiene un temor tremendo,
porque hay un pacto entre Dios y su pueblo, de ver que este pueblo no cumpla la parte que le corresponde. Ese conflicto se ve ahí en Esdras 4, ¿no? Exactamente. Correcto, sí. Sí, efectivamente yo quería mencionar eso de que Daniel, porque como hemos considerado la lección anterior, por ejemplo, que en el capítulo 9, Daniel dice que él estaba orando y ayunando porque ya se estaban cumpliendo los 70 años del exilio que Dios había permitido por el pecado, ¿verdad? Y por la desobediencia de su pueblo. Por lo tanto, la preocupación de Daniel era la restauración de Jerusalén, que en este caso ya Esdras ya había venido, había sido enviado, habían comenzado los primeros trabajos del templo, pero se estaba levantando oposición por parte de estos líderes samaritanos que, como dice el texto, que vinieron en primera instancia a ofrecerse para ayudar a construir, aunque el texto dice claramente que eran enemigos, pero ellos dijeron, venimos a ayudar a construir. Sin embargo, los dirigentes del pueblo de Dios dijeron, no, gracias, vamos a trabajar nosotros solos. ¿Por qué? Porque ya los samaritanos habían sido parte de esa apostasía por la cual Jerusalén había sido sitiada y Israel había sido llevado al cautiverio. Entonces ya habían aprendido la lección de no mezclarse con idólatras o desobedientes a los mandamientos del Señor. Por lo tanto, determinaron ellos, y eso era el conflicto que había. Había oposición para la restauración de Jerusalén. En este caso. Iban a acusar al rey, a decirle cosas totalmente negativas, y eso impedía que el asunto avanzara. La siguiente pregunta me hace primero leer el verso 4, que dice, el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. La pregunta es, en el verso 3 se decía que durante estas 3 semanas Daniel no comió manjar delicado, ni carne, ni vino. Y es inevitable ir al capítulo 1, en donde Daniel come solamente legumbres, agua, Claro. y con determinación decide no contaminarse con la comida del rey. Pero en el capítulo 10 dice que era tan grande la aflicción que no comí carne ni vino. ¿Qué pasó con Daniel, con su temperancia, con esa convicción de joven? ¿Será que ahora, como decimos, ¿no?, cuando estaba más viejito se dio ciertos gustitos? No, yo creo que no olvidemos el contexto de la primera parte. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey porque de una u otra manera aquello era sacrificado a los ídolos y también existía la posibilidad de que hubieran animales inmundos y un montón de cosas que el Señor en su palabra había estrictamente prohibido. Pero acá ya estamos hablando cerca de 90, él no está comiendo en la mesa del rey. Él está ahora bajo su cuidado, su liderazgo, él está velando por su alimentación, pero aquí él se encuentra en una situación que es diferente, netamente espiritual, donde él anhela encontrarse con el Señor, fortaleza en el Señor, y él decide poder abstenerse de diferentes tipos de alimentos con el propósito de mantener una mayor comunión con Dios. Hay un ayuno intencional. Correcto. Claro, a mí me da la impresión, más bien está en ese sentido el texto, ¿no? Más que hablar de la dieta, aquí el trasfondo es su angustia, es su aflicción, es la preocupación que él tiene con esta oposición a que se construya el templo del Señor, de tal manera que de no tener una dieta cotidiana, sino más bien dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la comunión con Dios, porque dice que el conflicto era grande. Entonces quizás también sería una reflexión para nosotros que cuando nosotros enfrentamos problemas grandes, vamos a decir así, quizás nos conformamos con un par de oraciones y ya nos rendimos. Y resulta que no llega la solución, entonces, bueno, decimos, es la voluntad del Señor. Sin embargo, vemos aquí al gran profeta Daniel, que él prefiere pasar su alimentación a un segundo plano, con tal de pasar tiempo en la presencia de Dios, con tal de presentar su angustia y su aflicción, en este caso 15 días. Hay un detalle. Verdad, disculpa, perdón por interrumpirte. Inclusive habla que ni siquiera me va a echar perfume. Y eso no tiene nada que ver con la dieta. Él no se va a echar ungüento. Pero hay un detalle en el verso 4 que dice,
el día 24 del primer mes. Eso equivale a un sábado. Dentro de todas las ceremonias que el pueblo judío tenía, había una que no los anclaba al templo, porque el templo estaba destruido. Y era la que se hacía el primer mes en el día 14. La Pascua. La Pascua. Pesaj. Y en la Pascua, aunque yo haya decidido por convicción, por cuidar mi cuerpo, ser o tener una dieta como la dieta original que Daniel adopta con sus amigos en el capítulo 1 y que yo tengo la plena convicción que la siguió mantuviendo el resto de su vida, pero lo único que ellos tenían, no estaba el templo, no estaba el sistema instaurado por Dios de adoración, pero lo que sí ellos podían hacer eran dos cosas. Primero, ir al río. Porque eso dice el verso 4, ir al río. Y me llama mucho la atención cuando Pablo llega a Filipos y pregunta dónde están las sinagogas para adorar al Señor. Y no habían sinagoga de cristianos. Entonces, pero le dicen, pero en el río se juntan unas mujeres a alabar el nombre de Dios. Exacto. Lidia. Entonces aquí vemos que Daniel tiene la misma práctica que Lidia. No hay un lugar de adoración a Dios en el día sábado, en el Shabbat. Y ellos van al río. Y lo interesante es que el conflicto era tan grande que él se resta y se priva incluso de participar de la Pascua, del comer del Cordero, y con los siglos posteriores, ¿no es cierto?, a lo que dice Éxodo capítulo 12, se incluyó este de comerlo con el pan sin levadura, con el jugo de uva sin fermento. Entonces él dice, a pesar de que correspondía que nosotros conmemoremos, celebremos la Pascua, por muy distante que estemos, aunque no estemos en el templo, podemos nosotros hacerlo, pero no lo vamos a hacer. O él dice, no lo voy a hacer porque mi aflicción es aún mayor. Es para dimensionar cuán grande era el dolor que él tenía, no por un pecado propio, sino porque el pueblo había costado que retornaran. Ya lo vimos sufrir en el capítulo 9, cuando no entiende muy bien la visión. Y Gabriel viene a explicarle, y ahora que el pueblo logra llegar, que tiene que restaurar el templo, que se tiene que acabar esa desolación, y resulta que ahora no lo están haciendo. Y esto ocurre, como usted decía, pastor, la pregunta es, ¿qué día ocurre, no? La última visión es con tan lujo de detalle que nosotros incluso podemos descubrir el día cuando acontece esta visión. ¿Qué día es ese? Sábado. Vamos a dejar ahí. Y tal vez decirle a nuestros amigos que a la vuelta de esta pausa vamos a explicar por qué razón esta visión tan particular se da en un día sábado. Vamos a un corte, ya regresamos. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos. Como usted bien sabe, puede entrar en contacto. Cuéntenos de dónde nos está sintonizando. Un cariñoso saludo a nuestros amigos ahí en Oregon, en Arizona, en Centroamérica, en diferentes partes de Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Y tenemos amigos que nos han escrito desde Alemania, desde Italia. Por supuesto, debemos saludarlos a ustedes que están en la distancia y que a través de las redes sociales, plataformas digitales, están en compañía de lecciones de la Biblia, ¿no? La familia Nuevo Tiempo es maravilloso, ¿no? Algunas personas acá en Chile, cuando nos encontramos, ¿no?, ellos dicen que están orando por nosotros y eso nos reconforta. Por lo tanto, nosotros también estamos orando por cada uno de nuestros amigos. La frase idiomática, o mejor dicho, yo les puedo decir, juntémonos la próxima semana. Y si hoy, por ejemplo, es día miércoles, la próxima semana puede ser el lunes, y no necesariamente ahí hay 7 días completos, pero ocupamos la palabra semana para decir 1, 2, 3 días más adelante. Cuando Daniel escribe que por 3 semanas estuvo en oración, y al cabo de estas 3 semanas, en el día 24, la frase idiomática para semana son semanas completas. Y nosotros sabemos que la semana en la Biblia termina con el día
sábado. Es decir, al terminar la semana en el día sábado, y ahí el verso 4 dice, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. ¿Cuán importante es, aunque no tengamos un templo a la mano, más aún si lo tenemos, cuán importante es el concepto de congregarnos como hermanos para adorar al Señor? Bueno, el Señor a través de su palabra constantemente nos orienta el hecho de congregarnos, de reunirnos para alabar al Señor, porque el estar con otras personas que tienen las mismas creencias que nosotros nos fortalece. El juntos adorar a Dios hace que nuestra fe se crezca y a la vez también nosotros nos permite en una comunidad poder participar en la oración, en la alabanza, en el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, constantemente el Señor nos insta a reunirnos. Y no olvidemos que una de las preocupaciones mayores que tiene Daniel es que se construya el templo. ¿Qué hacían en el templo? Se reunían para adorar al Señor. Pero, pastor, yo me alejé de la iglesia, pero no del Señor. Tal vez es un argumento que podamos escuchar constantemente nosotros. Acá hay un claro ejemplo, porque Daniel tampoco estaba solo, ¿no? Dice que, por ejemplo, que él ve una visión y los que estaban conmigo no pudieron entenderla ni verla. Es decir, no estaba solo, estaba congregado con sus amigos. Muchas veces escuchamos ese argumento. Yo me aparté de la iglesia, de los hermanos, pero no me aparté de Dios. ¿Es válido ese argumento? Bueno, yo quisiera destacar acá que la preocupación de Daniel no es una preocupación personal. Y ya bien dijimos la edad que tenía, más de 90 años, y él podría decir, yo ya terminé mi parte en mi vida, así que trabajé en otros ahora. Sin embargo, él ora por el pueblo, ora por los príncipes, ora por, estoy citando el capítulo anterior, capítulo 9, que es la base para esta respuesta que le trae el ángel Gabriel. Él dice, hemos pecado como pueblo, hemos pecado como nación, han pecado nuestros padres, han pecado nuestros príncipes, han pecado nuestros líderes. Hemos pecado. Daniel no se deja fuera, a pesar de que él dice, Señor, tú tienes misericordia de los que guardan tus mandamientos, pero Daniel dice, hemos pecado. Él no se deja fuera. Entonces aquí está la idea de pueblo, de un todo, ¿verdad? Entonces, como tú preguntas, ¿podemos ser cristianos aisladamente? Es muy difícil porque cuando hablamos de religión, la palabra religión es religar, que significa volver a unir. Dios nos creó como una comunidad, partiendo por un núcleo familiar. Es una comunidad, es un pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En este caso, en los días de Daniel, el pueblo está diseminado, está disperso por diferentes lugares. Y su gran oración, su gran anhelo es que Israel vuelva a congregarse, que el templo vuelva a ser edificado, que Jerusalén vuelva a tomar su lugar, de tal manera que la comunidad, que el pueblo entero venga a la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento Pablo lo va a tomar como que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos una comunidad. Un gran conflicto, oración durante 3 semanas, justo en un día sábado, Dios se manifiesta, entre paréntesis, ¿no? Qué interesante que Dios puede manifestarse en nuestra vida todos los días, pero el día sábado es un día de encuentro, es un día de sentir aún mayor esa manifestación de Dios en nuestra vida, para recargar nuestras fuerzas espirituales, para renovar nuestra fe, y eso obviamente lo vamos a hacer no solamente al escuchar un sermón, sino también el compartir con nuestros hermanos, el sentarnos a la mesa juntos, etc. Cerramos ahí el paréntesis para cerrar la idea de la importancia de la congregación. Correcto. ¿Cuál es la visión que Daniel ve y cómo impacta esta en sus sentidos? Porque mal que mal, cuando Dios se manifiesta, se revela a través de una visión o un sueño, los sentidos del profeta. Vemos el caso de Juan, que incluso él tiene que saborear algo que es dulce, que es amargo, que pierden fuerzas, etc. ¿Qué ve para que haya impactado tan fuerte en todo su ser? Bueno, el Señor se manifiesta y dice la palabra de Dios que Él se desmaya, que pierde sus fuerzas, que lo que acaba de ver le impresiona tanto que él no tiene palabras para poder decir o expresar lo que está pasando.
Yo creo que en este aspecto la visión que él ve es algo que lo deja a él sin aliento, y naturalmente su deseo es poder estar presente. Dice la palabra de Dios que él ve un príncipe, él ve a alguien extraordinario. ¿Y cuáles son sus características? Porque esas características se van repitiendo en otros libros también de la Biblia. Podríamos leerlo directamente acá. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Dónde encontramos alguna semejanza en otras porciones de la Biblia, no? En muchas partes de la Biblia nosotros encontramos los mismos elementos, los ojos de llama, encontramos el cinto de oro bruñido, el resplandor. No solamente aquí lo vemos, sino que lo encontramos en Isaías, lo encontramos especialmente en Apocalipsis, en las visiones. Josué también. Josué también, cuando se presenta un varón. Y en otras palabras, este varón, ¿quién es? ¿A quién está mirando Daniel? Bueno, acá en el mismo capítulo también le llama Miguel, ¿verdad? Porque fue el ángel Gabriel quien vino a ayudarle a comprender la visión o a revelarle la visión, ¿verdad? Y entonces nos hemos saltado un poquito el conflicto, porque el ángel Gabriel le dice: yo he estado luchando contra el príncipe de Persia, ¿no? ¿Recordamos? El príncipe de Persia, que si nosotros lo llevamos al plano espiritual, se identifica también con Satanás, que era el que estaba detrás de la oposición para que Jerusalén volviera a ser restaurada. Entonces, así como el príncipe de Persia se oponía a Gabriel para que viniera a darle la visión a Daniel, por otro lado, dice Gabriel, el príncipe de los príncipes, Miguel, él vino a ayudarme para luchar contra el príncipe de Persia, y ahora he venido para darte la sabiduría. Entonces, también se le llama aquí como que tenía un aspecto de hombre, ¿no? Entonces, dice que tenía el aspecto de un hombre, de tal manera que es un paralelo con la visión de Apocalipsis capítulo 1 acerca del Señor Jesucristo. A mí no me queda duda de que es el propio Señor Jesús el que ayudó a Gabriel en la lucha contra el príncipe de Persia, que fue el propio Señor Jesucristo que le alentó a Daniel, que estaba en el suelo por el impacto de esta visión, y que lo alentó y le dice: no temas, muy amado, ¿verdad? La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, porque yo he venido para darte a conocer la visión. Vamos a ir por partes. Es bien interesante acá porque hay una secuencia. En primer lugar dice, como bien dice el pastor, al oír las palabras del varón, de Cristo Jesús, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Correcto. Es decir, en la primera etapa es Gabriel. Es Gabriel que está hablando en la primera y que etapa no se identifica, o en el capítulo 10 no se explica quién es. Claro, porque previamente ya había una interacción entre Daniel y Gabriel. Lo que llama la atención es que dice: una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Al ver a Cristo, él cae. Correcto. Completamente, y después solamente cuando el ángel lo viene a sostener, a ayudar, solamente puede ponerse en sus rodillas y en las palmas nada más que eso, de sus manos. Claro, sí, aquí exacto. Uno ve lo impactante que es la escena, y le dice: Daniel, varón muy amado. Dentro de todo el conflicto, dentro de todas las preocupaciones, el ayuno, la oración, tampoco son tantos detalles, pero cuando estamos con conflictos, con problemas, no debemos dejar de ir a adorar al Señor. Correcto. ¿Ya? Porque Daniel perfectamente podría haber dicho, cuando le tocaron la puerta a sus amigos: Daniel, vamos al río, vamos a guardar el día del Shabbat, el día de reposo. No, es que estoy enfermo, no estoy en condiciones, podría haber dicho. Y él se levantó a pesar de, y fue a adorar al Señor. Ahora, ¿cuán importante es este mensaje? Eres muy amado, y que se viene repitiendo también de visiones pasadas.
es lindo, es maravilloso lo que está pasando, pero yo quisiera detenerme un poquito, hacer un paréntesis de algo bien extraordinario. Aquí se presenta ante Daniel Miguel, Cristo mismo. Pero cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis encontramos que también Miguel lucha contra Satanás y sus ángeles. Vemos que cuando Cristo se presenta como un guerrero, como un capitán, como un general, como alguien que va a la batalla, cambia su nombre. Ahora Él no es el Mesías, sino que es Miguel, quien lucha, quien batalla. Y eso a nosotros tiene que darnos tranquilidad, paz a nuestro corazón, porque en las batallas que tenemos en la vida, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, tenemos a alguien que vence en la batalla, alguien que lucha por nosotros. Y eso, por supuesto, trae no solamente paz a nuestro corazón, nos trae la fe, la certeza de que no estamos solos y que tenemos a alguien que vence. Y Gabriel lo dice, él dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Claro, Joel, si me permite, justamente yo quería poner énfasis sobre eso, porque acá dice que pasaron 21 días, o 3 semanas le llama de otra expresión, ¿no? Entonces, de pronto nosotros cuando tenemos una dificultad y por la cual oramos, también nos rendimos pronto, independiente de lo que sea, una enfermedad terminal. Porque un problema. en el capítulo Sí. 9 la respuesta viene inmediatamente. Claro. Dice, mientras estaba orando, vino Gabriel a Inmediatamente, explicarme. fue algo automático, Y ¿no? acá hay un momento de espera. Correcto, aquí hay un periodo de 21 días de angustia, de aflicción. Yo diría, Daniel no veía la salida, no veía la respuesta. Sin embargo, el ángel Gabriel sí le dice una vez más, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero no vino automáticamente como la oración del capítulo 9, porque hubo una oposición durante 21 días. Entonces yo creo que a mí me llegó muy profundo esto, y yo creo que a nuestros amigos también. Tú has orado, has clamado, has insistido al cielo por una respuesta que tú necesitas y ves que no hay respuesta. Sigue luchando, sigue perseverando, porque hay una lucha espiritual y tarde o temprano llegará la respuesta. Lo interesante es que en ambas oraciones hay una similitud y una diferencia. En ambas oraciones, inmediatamente la oración es escuchada. Claro. Y la diferencia es que es es respondida en periodos de tiempos diferentes. Interesante. Es decir, el tiempo que Dios toma para responder, el capítulo 10 nos está revelando que no es por un capricho divino, sino que si estamos pidiendo correctamente y hay una tardanza en la respuesta, y aquí es impresionante, dice Gabriel, dice, estaba peleando contra el príncipe de Persia. Da una razón. Y Miguel vino a ayudarme. En función de la petición de Daniel. Entonces cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y clamamos, y no con palabras, pero tal vez en el fondo de nuestro corazón sentimos que no hay una respuesta, tengamos la convicción de que la oración ya ha sido escuchada, pero si no es respondida, es producto de que estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Correcto. ¿No? Es impresionante cómo dos experiencias diferentes, pero nos muestran la misma actitud de Dios, un Dios compasivo, misericordioso, que está con su oído presto a escuchar nuestras oraciones. Atento a la oración de los justos. Y eso incluye también nuestra constancia en la oración, porque nos rendimos con facilidad, pero tenemos que saber si hay un conflicto detrás, ser constante y permanente en la plegaria, en la súplica al Señor, porque la respuesta llegará. Llega un momento en que se le explica esto a Daniel, Daniel lo entiende. Comienza una explicación, dice el verso 15, mientras me decía estas palabras, yo tenía los ojos puestos en tierra y había enmudecido. Pero aquí viene lo impresionante. Dice, pero uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí la boca y hablé y dije al que estaba ahora delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerza. Gabriel había venido
ya lo había tocado, lo pone de rodillas, es como que lo ayuda ahí, le dice, tú eres muy amado. Pero aquí viene algo extraordinario, es el mismo ser que ve en la primera escena, o este varón, que ahora viene, ¿no? El mismo en semejanza de hombre viene y ahora toca. Qué maravilloso. 3 veces lo toca. Y naturalmente de ahí dice que sus fuerzas fueron repuestas. Porque en Cristo está el poder, está la fuerza. Y qué importante es que podamos confiar en Él. Qué importante que nosotros podamos depositar nuestra fe en Cristo, aquel que lucha y el que nos da la fuerza a nosotros para vencer. Y la actitud de Daniel es muy importante. Vamos a ver este encuentro maravilloso que tiene, no solo con Gabriel, con el cielo, sino con Cristo Jesús, un encuentro personal. Y vamos a ver precisamente qué actitud tuvo Daniel, porque es muy importante para que nosotros también podamos tener la misma actitud. Vamos entonces a un corte, vamos a separarnos por unos instantes y usted ya regresamos, usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán 7 plagas sobre la tierra. Pero ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar protegidos y no recibir estas plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque, en este capítulo que estamos estudiando acerca del capítulo 10 del libro de Daniel. Decíamos que esta vez es Cristo quien aparece, toca el verso 18 a Daniel, lo fortalece. Luego le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. Esta frase, esfuérzate, cobra aliento o sé valiente, es una frase recurrente que Dios le da a ciertas personas. ¿En qué contexto se da y cómo la aplicamos aquí en el libro de Daniel? Bueno, el Señor a través de su palabra a diferentes personajes bíblicos les da la orientación que la vida cristiana, la vida que sigue a Dios, no es una vida fácil, no es una vida light, sino que requiere esfuerzo. Yo creo que la instancia que Dios está continuamente dándole a sus hijos, la fortaleza, es para que ellos también hagan su parte del hecho de esforzarse, hacer un esfuerzo. Ahora, tenemos el caso de Josué, la cual le dice que se esfuerce también. Tenemos otros casos en los cuales Dios también motiva para que el cristiano o el hijo de Dios sepa de que no va a ser fácil, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ya lo hemos repetido. Correcto. Hay potestades de las tinieblas que desean destruirnos y naturalmente el enemigo no va a quedar tranquilo. Por eso uno debe tener un espíritu de esfuerzo, de alentarse, y eso naturalmente va a permitir no desmayar. Claro, ahora, Involucra una misión, ¿no? Claro, Involucra el esfuerzo, es porque hay una misión en donde Dios está actuando, tomando el caso de Josué. Dios no le iba a entregar en bandeja de plata las ciudades que se debían conquistar. El pueblo debía ejercer fe, pero también, por ejemplo, el más claro ejemplo, en Jericó debía actuar de acuerdo a aquellos mandatos de Dios. Dios actuando, Dios proveyendo ese poder,
pero el esfuerzo viene para cumplir una misión también. Claro, ahora permíteme retomar el texto porque dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Es decir, el llamado a esforzarse y a alentarse viene seguido a la certeza de que Daniel es muy amado. No temas. La paz sea contigo. Recordemos que esto es en el contexto de su gran aflicción. Hay un conflicto, que hay una oposición para que se construya el templo. Y entonces el Señor le dice, lo toca y le dice, tú eres muy amado. La paz está contigo. ¿Sabes qué, Daniel? Yo tengo el control de todo. Entonces, una vez que le da la certeza, la seguridad de que es amado, de que Dios tiene el control de la historia en este caso, entonces ahora le dice, por lo tanto, esfuérzate. Ujú. Entonces, cuando tú tienes la certeza de que Dios está contigo, de que Dios está en el control, porque Daniel podría haber dicho, bueno, tenemos todo en contra, tenemos los samaritanos en contra, el templo está destruido, no tenemos los recursos, sin embargo, el propio Hijo de Dios, el que tiene apariencia de hombre, lo toca y le dice, eres muy amado, la paz está contigo, esfuérzate porque la misión se va a cumplir. O sea, yo creo que la certeza parte de la seguridad de ser muy amado por el cielo. Pero cuando el Señor lo toca y le da esta convicción de quién es Él, Ajá. cuando le dice, eres muy amado, eres amado porque eres mi hijo, porque yo te amo primero, Claro. porque eres elegido, eres mi hijo, ahí hay sentido de pertenencia, de identidad. Y luego le dice, el resultado es que Daniel le dice, hable mi Señor porque me ha fortalecido. Es decir, ¿para qué nosotros vamos a pedir que se renueve nuestra fuerza? ¿De una forma egoísta, para sentirme mejor conmigo mismo o para el cumplimiento de la Correcto. misión? Aquí vemos disposición, vemos que es un derecho del cristiano sentirse desanimado por las pruebas, las dificultades y por nuestra propia naturaleza pecaminosa. El pecado es que el desánimo, si a mí me anula, me inhabilita, me hace excusarme. No, es que estoy enfermo, no, es que no puedo, es que hace frío, hace calor, no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, otro. Son meras excusas. Porque aquí Daniel, él, el hombre de fe, el hombre de oración, se siente cansado, desanimado. Y viene el Señor y lo fortalece, pero para cumplir una misión. Correcto. Y él está con esa disposición para cumplir la misión. Sí, y justamente yo quería agregar a eso, hay una expresión muy linda acá que dice, la oración de Daniel conmovió los cielos. Y si hay algo que yo veo acá en este capítulo 10, ¿verdad? Es la cercanía entre el cielo y la tierra. De pronto nosotros hemos, en esta era, ¿verdad? Postmodernista, incluso se habla de postcristianismo. Sin embargo, en este capítulo yo veo que el cielo está más cerca de la tierra de lo que uno se imagina. Es decir, los poderes celestiales están involucrados en el acontecer histórico de la tierra, de la humanidad, y en este caso específico del pueblo de Y Dios. de cada individuo también. Y de claro. cada individuo, porque el propio Daniel, o sea, Daniel, apenas tú comenzaste a orar, yo fui enviado, tú eres muy amado por el cielo. Daniel, estamos luchando para responder a tu petición. O sea, yo siento al cielo que está aquí cerquita nuestro y no tanto, a veces la sociedad nos hace sentir, bueno, como dice el deísmo, ¿no? Dios nos creó pero nos dejó solos. Sin embargo, aquí yo veo todo lo contrario. Dios está en el acontecer diario. En cada situación de nuestra vida, el Señor está a nuestro lado, muy cercano a nosotros. Correcto. Y un detallito que a mí me voy a meter en un lío. ¿Ya? Muchas veces hay personas que están con enfermedades y ellos le piden a Dios que los sane la enfermedad, que Dios los fortalezca. Pero ¿será para seguir pecando? ¿Será para no cambiar su vida? ¿Será para que realmente ser transformados? Yo creo que muchas veces hay personas que piden por su bienestar personal, pero no con el propósito de que las fuerzas que saque sean para servir mejor al Señor. Entonces, a veces nosotros vemos que el Señor demora en la respuesta por la sencilla razón de que Dios quiere ver un corazón contrito y humillado, un corazón que lo reconozca a Él. En el caso de Daniel no necesita esperar que lo reconozca, porque lo conoce. Y antiguo, o sea, en las lecciones pasadas vimos cómo el rey le dice, yo vi continuamente
como tú adorabas a Dios. O sea, no era algo esporádico, ¿no? Yo voy cuando hace calor, cuando hace frío, sino que era algo continuo su comunión con el Señor. Esta pregunta es bien interesante. Dice, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué he venido a ti? Es lo que ustedes están cerrando las ideas ahora en este último bloque, ¿no? El entender que si yo oro, si tengo respuesta inmediata o si la respuesta se hace esperar, ¿sabes lo que estaba pasando? Y la primera respuesta es que aunque sea un problema tan doméstico o individual, es en el contexto de un conflicto entre Cristo y Satanás. Correcto. Ahora, el mensaje es, ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Sigue Persia. la batalla. Y obviamente sabemos que aquí Miguel, cuando pelea contra el príncipe de Persia, no hay dónde perderse, ¿no? Es Miguel el victorioso, pero luego dice, al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Después ven la declaración de Gabriel. ¿Qué denota esto de que Cristo está peleando, vence y después viene otro rey y de acuerdo a la secuencia de las profecías, vienen más poderes que van a ser antagónicos para el pueblo de Dios? Si me permite, Joel, precisamente yo creo que una de las grandes lecciones que podemos sacar en este estudio es precisamente que hay un conflicto espiritual detrás de bambalinas, vamos a decir así, detrás de los hechos históricos que se ven. Es decir, nosotros conocemos la realidad simplemente de la humanidad. Sin embargo, detrás de cada acontecer histórico, de los problemas políticos de los diferentes países, a través de las diferentes edades, detrás de ello está un conflicto espiritual. Dios es el creador y permíteme, acá hay un texto, por ejemplo, que cita, acá el texto es el versículo 15 de Colosenses capítulo 2, dice, y despojando Jesús a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, esa batalla que nosotros vimos entre el Miguel, Gabriel, contra los príncipes de Persia, que está simbolizando también a Satanás, se repite a través de toda la historia, pero el gran encuentro entre Miguel y el príncipe de las tinieblas, vamos a decir así, fue en la cruz del Calvario. Y aquí dice que Jesús al morir exhibió a estos poderes espirituales que están detrás de todo el conflicto, ¿no? En estos últimos meses hemos visto, no solo en Chile, en Latinoamérica y alrededor del mundo, conflictos políticos que pareciera que son aislados, pareciera que son meramente terrenales. Sin embargo, hay un conflicto espiritual detrás en el cual Cristo sigue luchando, así como Jesús ganó la victoria en la cruz. Por cada uno de nosotros también venció estas potencias espirituales, de tal manera que el triunfo final está asegurado también. Y ahí se le encuentra sentido a la profecía histórica o el método de interpretación historicista, porque Cristo venció en la cruz el poderío de las tinieblas, no obstante estas siguen actuando. Sí. Y se ve cómo actúan a través del cuerno pequeño, a través de los príncipes, el rey del norte, el rey del sur. Y esa victoria en la cruz se garantiza, y lo vamos a ver en 2 lecciones más, en esa liberación por parte de Miguel para con el pueblo de Dios ahí en el tiempo final. Yo quisiera quizás ir cerrando también con 2 textos que están en el libro de Romanos capítulo 8, 38-39, dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se me parecen, yo creo que aquí el gran conflicto cósmico es llevado al plano personal. Pablo dice, a mí nada me separará del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús. Es decir, Él venció a las huestes espirituales, por lo tanto yo soy un vencedor. No importa, Él menciona todos los aspectos de la vida, lo alto, lo profundo, la vida, la muerte, ¿verdad? Ni principados, ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios, porque al creer en Jesucristo soy un vencedor y estoy seguro que el gran conflicto terminará bien porque Jesús venció
y por lo tanto yo en forma personal o como pueblo somos vencedores también. Así es. El capítulo 10 termina en el capítulo 11, verso 1. Es parte de la unidad temática y dice, el que está hablando es Gabriel, y dice, también yo en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Es como decir, he estado en todas. Estuve cuando, en el capítulo 9 ahí, cuando reinaba Darío, yo estuve con Daniel, porque es muy amado. Y ahora, en el tercer año de Ciro, también he estado con Daniel. Qué interesante, pastor, también como a modo de llamado, en donde nosotros hablábamos de jóvenes, niños, personas adultas, incluso aquellas personas ya que peinan canas, como Daniel, como Juan, en donde al mirar para atrás podemos decir y reconocer las últimas palabras de Gabriel y decir, en todos estos momentos yo he estado. El problema es muchas veces que nosotros tal vez no nos damos cuenta de que la presencia de Dios, de que el ángel que acampa sobre los que le temen, los que tememos a Dios, ha estado protegiéndonos, ha estado en medio del dolor, en medio de la aflicción. Tal vez con terminar y cerrar este capítulo con un llamado para confiar en medio de la aflicción, en medio del dolor y saber que siempre nuestras oraciones son escuchadas. Amén. Es por eso, mi amigo, que estás viendo Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. El Señor, a través de su palabra, continuamente te está dando evidencias que no estás solo. El Señor escucha tu oración. La plegaria que hay en tu alma, el Señor la tiene presente y Dios espera responderte. Él anhela de que tú puedas esforzarte, puedas alentarte y de esa manera poder tener ese maravilloso privilegio de ser más que vencedor con Cristo Jesús. En esta hora te invito a tomar una decisión por Cristo. Te invito a que hoy puedas creer en su palabra. Te invito para que también tú puedas tener esta maravillosa promesa, así como la tuvo Daniel, en llegar a ser muy amado, porque cuando él comenzaba la oración, ya Dios enviaba la respuesta. Ten la certeza que si el problema que estás pasando, que si la situación que estás viviendo, tú no estás solo. El Señor ya ha enviado a alguien, ha enviado a su ángel para estar contigo. Esfuérzate, aliéntate, que el Señor está contigo. Vamos a orar, ¿te parece? Bendito Padre que estás en los cielos, en esta hora agradecemos tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, en la cual nos muestras tu gran amor para con nosotros. Y saber, buen Dios, de que tú oyes nuestra oración, que para ti somos el objeto más precioso acá en este mundo, que tu oído está atento al clamor y, Señor, tú respondes la oración de tus hijos. Amén. Ayúdanos a confiar en ti, a recordar que somos más que vencedores en Cristo y pedimos que hoy al tomar esta decisión podamos abrazar a nuestro Señor Jesús, confiar en los méritos de Él ahí en la cruz del Calvario y que podamos comprender que día a día debo esforzarme, alentarme, porque no estoy solo, Cristo está conmigo. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Carlos, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, Joel. Un cariñoso saludo ahí a sus hermanos, a su distrito, a la familia. Que el Señor les bendiga. Muy amable. Pastor Víctor también, que el Señor le bendiga, le acompañe y nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo. Amén. Y de la misma forma, a cada uno de nuestros amigos queremos dejarlos invitados para un nuevo episodio de Lecciones de la Biblia aquí en Canal Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.